ponerle también en conocimiento al pueblo trinitario que Unidad Demócrata, como todos los partidos políticos, también realiza sus propias encuestas. Que se está queriendo utilizar esa nota de prensa que realizara Carmelo, dando a conocer el resultado de las encuestas que tenemos a nivel departamental, para impugnar y suspender la personería jurídica Unidad Demócrata. La ley del régimen electoral es clarísima respecto de la prohibición a las organizaciones políticas para publicar encuestas internas. En principio, el Tribunal Supremo Electoral ha cancelado la alianza UD, Unidad Demócrata, que estaba habilitada solo para el departamento de Beni. La cancelación implica que ya no se cuenta con la personalidad jurídica de la alianza UD. En consecuencia, también se cancela el registro de sus candidatos. Volvemos al corto verano. Esta noche estamos con Andrés Gómez, director de Herbol, y estamos también con José Luis Exeni, que es investigador y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando de qué es lo que ha pasado con las inhabilitaciones, en qué situación deja las inhabilitaciones, en especial esta última que fue tan polémica, la de UD, el escenario electoral. José Luis, a ver, hemos hablado ya desde el anterior bloque, lo hemos visto en la cápsula. Carmelo Lens presenta esa encuesta. Primero, quiero que nos hagas una diferencia. El anterior bloque hiciste mención que era importante señalar la diferencia entre aquello que hace Silva, que es hacer el candidato a concejal por el Movimiento al Socialismo acá en La Paz, que es hacer una referencia a las encuestas. ¿Dónde se encuentra esa diferencia? Esta es la primera pregunta. Y como segunda pregunta, ¿cómo deja esto la elección? O sea, ¿cómo la legitimidad de la elección desde tu perspectiva? Bueno, primero me gustaría preguntarnos por qué la ley del régimen electoral, que ha incluido una novedosa normativa y regulación respecto a las encuestas, pone este parágrafo en el artículo 136. Y el principio fundamental es muy simple, que era evitar que las organizaciones políticas utilicen instrumentalmente encuestas propias para fines de campaña de propaganda electoral. Por eso es la prohibición. Quizás se debía haber dosificado la sanción, decir multa y a la segunda recién inhabilitación, pero bueno, ahí está la ley. Pero el principio fundamental, que yo lo comparto, es claro: ninguna organización política debería, como en el pasado, utilizar encuestas propias para difundir, decir que estamos primero, estamos ganando. Para confundir al electorado. Y para manipular datos, que se ha hecho mucho en el pasado. Entonces, la razón de la norma es esa. ¿Cuál es la diferencia respecto a lo que ha hecho Carmelo Lens y respecto a varios candidatos que han lanzado datos? Carmelo Lens, como jefe de campaña de Unidad Demócrata en el Beni, ha convocado una conferencia de prensa. Ustedes veían ahí Movimiento Demócrata, sus banderas, sus candidatos. Ha presentado los datos de una encuesta propia que han hecho ellos, así lo ha manifestado él, mostrando ficha técnica, periodo de realización de la encuesta, y ha leído con tortas incluso todos los datos de la encuesta a nivel de gobernación y a nivel del municipio de Trinidad. Eso está penado por la ley, porque la ley dice las organizaciones políticas que presenten datos de encuestas. Lo que han hecho otras personas, como Silva del MAS, el mismo candidato a concejal, Sebastián Michel, o incluso he visto un candidato a la gobernación en Chuquisaca, son comentar datos sueltos, ¿no? Decir, sí, en nuestra encuesta estamos mejor que esta otra encuesta, o tenemos un porcentaje no es equivalente, porque una cosa es que la organización política presente una encuesta, y otra cosa es que un candidato comente un dato de una encuesta, ¿no? Y para mí, por lo menos, la diferencia está muy clara. Ahora, ¿cómo deja esto en el escenario? Yo hablaba de problemas de legitimidad. Creo que ya hemos llegado muy agotados a esta elección después de lo que significaron las elecciones de octubre. Todos, organizaciones políticas, órgano electoral que está muy golpeado, la propia ciudadanía. Se ve en las campañas tan tardías, tan flojas, sin mucha convicción. Entonces vamos a llegar a una elección con poca legitimidad. Tradicionalmente son elecciones que tienen menos nivel de participación, o sea, más abstención. Habrá un 20% de abstención, ¿no? Entonces eso nos tiene que llevar a preguntar
obviamente, después de este proceso, cuál es la salud de nuestra democracia electoral, ¿no? Me imagino que ahí tendremos que hacer una fuerte reflexión y, en su caso, reformas, tanto a la normativa como a la propia institucionalidad electoral. Andrés, ¿estás de acuerdo? Mira, yo recuerdo que el 2000, creo que fue el 2000, en las elecciones del 2000 que hubo, apareció una encuesta de Manfred Reyes Villa. 2002. Que lo puso Apertura a La Razón. Manfred Reyes Villa, 47%. Vainas, ¿o no? Pues dije, ¿cómo? Nunca antes ningún partido había llegado a esa. Y esa encuesta no tenía todas las condiciones técnicas que debía tener. Y Manfred Reyes Villa fue a Palacio y todo, se hizo medir el traje. A medir las cortinas. Todo, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Sí, sí, todos lo sabíamos. Esa manipulación era permanente. Entonces recuerdo que trabajamos con el doctor José Luis Gutiérrez Sardán, que fue mi tutor en la tesis de Derecho. Hicimos justamente este trabajo de hacer reformas, ¿no?, a plantear el derecho a la comunicación, libertad de expresión y limitar, ¿no?, el uso discrecional de las encuestas, porque confundía a la población. Cada uno salía con sus encuestas y finalmente la gente... Y ojo que las encuestas crean tendencias de opinión, ¿verdad? Claro, los hechos son, al menos lo de Beni es contundente, es decir, presenta. Ahora, yo tengo una pregunta para vos. Ustedes hablaron un domingo, ¿no?, sobre unas encuestas. No sé si esas encuestas las hizo el MAS, porque estaba Michel, estaba Cordero, y creo que estaba también Rafa. ¿De quién eran esas encuestas? No, de las encuestas que hemos hablado en esta casa, ¿no es hotel? Sí. Son las encuestas que sale de ATV. Las encuestas pero no eran las encuestas de ATV. Porque las encuestas de ATV coinciden con Ipsos, y en esas encuestas de las cuales ustedes hablaron, prácticamente había 3 puntos de diferencia entre Guillermo Mendoza y Revilla. Entonces, esas encuestas, ¿quién las trajo? Las trajo Michel. No hubo, Andrés, una presentación así de un papel, de unas encuestas. Sí, pero hablaron, hicieron todo el programa sobre esas encuestas. No es así. Hemos hecho el programa sobre las encuestas de ATV, sobre lo único que yo tengo autorización para hacer como canal. Bueno, entonces, pues yo cuando vi el programa, me da la impresión de que, estaba Mario Cañipa también, ¿no?, que estaban hablando de que prácticamente estaban igualados, casi había un empate técnico. Entonces yo dije, bueno, si es más o menos, iba por ese lado, en este caso del Beni, pero bueno, tú me lo aclaras y yo me quedo con eso. Son 2 programas diferentes de los que estás hablando. Cuando estuvo Mario Cañipa, que es bueno hacer una aclaración, él decía que tenía conocimiento de algunas encuestas internas que se habían hecho, pero Mario Cañipa es un analista. Es decir, que se tenía conocimiento de algunas encuestas que se habían hecho, que no eran públicas, que por ejemplo él no podía publicar los datos y que no podía dar en precisión datos, ¿no? Sí, pero eso ¿hablaron todo el programa de esos datos? No es así. Eso, además que es una diferencia, cuando él te dice, mi empresa no está inscrita, ¿no?, nosotros no podemos hacer la publicación de los datos precisamente porque no tenemos la autorización, pero la diferencia que nosotros tenemos, o la interna, es distinta. No, es porque una presentación tácita de encuestas, nosotros como ATV solamente podemos hacer las que nos autoriza el canal. Ok, pero esto del Beni sí fue... Hay varias versiones sobre eso, es lo que yo quería comentar. Bueno, una versión es que acordaron. ¿Por qué acordaron? Porque de pronto vieron que Chiric se caía. Es una persona que tiene serios cuestionamientos en Trinidad por la mala gestión que hizo. Además está años ahí, creo. 4 elecciones. Sí. Entonces dices, bueno. Y se cayó, porque había otro candidato que estaba por encima y creo que era justamente el MAS, Kohler. Entonces dijeron, hay que contrarrestar esto. Y presentaron las encuestas, sabiendo que había el artículo 136, un poco como que desafiando a ver qué nos hacen. Esa es una versión. La otra... Pero en esta primera versión ellos estarían forzando o llevando a un escenario donde los inhabilitan para victimizarse y poder lograr algún rédito un poco mayor. No sé, hasta ahí es audaz, llegué el cálculo hasta que ese, ¿no? Es audaz. querían revertir ante el electorado
más que todo de Trinidad, decir, bueno, no, estas encuestas que dicen que Chiriquí está segundo, pues no, la verdad es que estamos primero, según nuestra encuesta, ¿no? Esa es una versión que entre los propios integrantes de UD circula, que sabían, que concertaron, ¿no? Y lo otro es que, bueno, que hay una jugada muy sutil de Carmelo Lenz, que quería ser el candidato. Y al interior de UD, la versión es que Carmelo Lenz era un buen candidato, que iba a ganar de lejos porque tenía el voto de Riberalta, y con la gestión había ganado el voto de Trinidad, que está la mayor Y una elección emblemática hacía poco, es decir, el tema cuando las encuestas también marcaron que era Jessica Jordan la que iba a ganar y luego sale con esa victoria arrolladora Carmelo Lenz, queda muy bien posicionado en Trinidad, ¿no? Y en el tema de la crisis o de la situación de emergencia, las inundaciones, pero bueno, ahí vino la ambición de poder y bloquearon y hay alguna gente que dice que es la venganza de... Y en tu perspectiva, ¿cuál es el criterio que... En la radio, a ver... que te parece que ha dominado este hecho? A ver, solamente basándote en la información radial, tú tienes este desplazamiento radial en toda la Amazonía, ¿verdad? Y a veces uno se entera más en la boca de la gente que lo que oficialmente se dice un artículo de noticia. ¿Cuál ha sido la tendencia? ¿Qué es lo que han dicho basándote simplemente en la noticia? ¿A la tendencia a partir de ahora? No. En la tendencia de qué es lo que verdaderamente ha sucedido al interior. No, esas son las dos versiones que hemos recogido de gente muy allegada a audio. No, esas son las dos versiones que hay. En cualquiera de los casos es una sacada de mugre interna. Sí, bueno, en el primer caso es más tratar de aprovechar y revertir una tendencia, ¿no? Pero de manera concertada. Es esa idea de que le hicieron pisar el palito a Chiriquí y él dijo, vamos a mostrar la encuesta, ¿no? Yo dudo mucho que Lenz no haya conocido ese artículo de la ley del régimen electoral. Yo entiendo que lo conocía perfectamente bien. Y la otra versión que hay, la tercera quizás, es que concertaron lanzar estos datos para poner al límite al Tribunal Electoral ante una decisión tan difícil como la que finalmente tuvo que tomar, ¿no? Entonces esta idea de victimizarse y a partir de eso subirlo. Ahora, pero el resultado es muy incierto, ¿no? Pero quizás, digamos, una decisión, pero es una jugada arriesgada, una decisión radical del tribunal hubiera sido tomarse a letra muerta y decir que iba a la personalidad jurídica y ahí fueron todos a nivel nacional. Pero vamos a la tercera hipótesis que plantea José Luis. ¿Qué generó esto en el Beni? Y en una parte, porque no podemos decir en gran parte en todo. Efectivamente aglutina, hay un sector del Beni, dice, nos afectaron, dicen, un sector, no sé qué porcentaje será, pero también hay otro porcentaje ahora de desorientado que dice, ¿y ahora a dónde vamos? ¿No? Si votamos por aquí, no, como no está él, bueno, mejor blanco, o mejor nos vamos, pero lo que no creo que esos votos que en este momento, digamos, han quedado flotando, que iban a ir en favor de Suárez, no creo que esos votos se vayan en favor de Freire. ¿Por qué? Eso lo dudo mucho, porque es un voto que está enojado en este momento. Pero el voto, Andrés... no es un porcentaje total, pero, ojo, pero, es 35%. Pero si uno revisa por qué la gente vota, una de las razones por las que la gente vota es estabilidad. Y creo que o sea, Ernesto Suárez, que se le quite la personalidad jurídica, etcétera, es una muestra de inestabilidad. Pero, Susana, si a tu candidato lo bajan de la competencia, tú votas por el candidato opositor. Mira, la gente puede tener cierto tipo de comportamiento electoral en la medida, a ver, si uno no está... Además hay un problema, y que eso está en el imaginario de la gente, no de toda la gente, de una parte, particularmente porque la oposición hace el trabajo, una gente muy militante. Asocia al Tribunal Supremo con el gobierno. Por eso el discurso de Suárez de decir, este dictamen no es de ellos, sino de Palacio. Entonces, pero en ese razonamiento chino, no puedes... pero en ese razonamiento chino, ahorita Pablo Canedo debería estar disparadísimo. No, pero las circunstancias son diferentes. Ponte en la situación del elector tarijeño. Como tú decías, nosotros tenemos radios diferentes. Mira, dos chapacos. ¿Qué dicen? Ahora quieren que vote por el tipo que me escupía, por el que cantaba Me cago en el más,
Ponte en la situación de ese elector. Con Cabrera ganaban. Gran candidato Cabrera. Qué mala suerte que en 3 ocasiones ya no pudo lograr su propósito. Pero los razonamientos, ¿no?, electorales también van por ese lado. No siempre es todo frío. Ahora, lo que parece muy claro es que este domingo en el Beni la votación va a ser muy complicada, ¿no? Yo no sé cómo están razonando las y los votantes del Beni, porque ahí va a haber una mezcla de voto bronca, de voto castigo, exacto, de voto útil también, de voto, de papeleta con de voto candidatos, estratégico, de papeleta, voto equivocado, de voto confuso. En el Beni van a haber, creo que tres papeletas con 7 votos, entonces va a ser un voto muy complicado, muy complejo, que nos está dando cuenta de que vamos complejizando la participación política, el ejercicio de la elección de nuestras autoridades y representantes, pero todavía tenemos rezagos en términos de cultura política, de información pública, de institucionalidad electoral, ¿no? Yo planteaba en algún momento que ha habido muy poca campaña motivacional e informativa respecto a que en esta elección vamos a tener aquí en La Paz 5 votos, en 2 papeletas, en otros departamentos como Beni, Pando, Tarija, 7 votos, ¿no? Y no es fácil que la gente, sobre todo en el área rural, sepa que vamos a tener votos diferenciados, ¿no? Entonces creo que es un tema que todavía parece como un déficit en una elección que es muy importante, porque las autoridades que se elijan el domingo van a ser las responsables de llevar adelante temas esenciales como el proceso de construcción del Estado autonómico. Tienen que ser las autoridades que van a negociar el pacto fiscal, serán las autoridades que impulsen la aprobación y, en su caso, la puesta en vigencia de estatutos autonómicos y cartas orgánicas. Entonces, realmente son autoridades que van a redefinir uno de los ejes fundamentales del nuevo modelo de Estado, que son las autonomías en plural. Ese es el tamaño de la elección del domingo y da mucho coraje, mucha pena que estemos llegando de una manera tan ligera y tan debilitada a esta elección, donde claramente hay un solo partido nacional, que es el MAS, y muchos partidos pequeños y fragmentos y agrupaciones que, por supuesto, van a dar cuenta de un resultado más plural, yo creo, ¿no? Y eso no es culpa exclusiva del tribunal, es la forma de la elección. ¿Cuánto nos podría afectar y además cómo salimos de eso? ¿Qué se debería haber hecho? Sí, no es culpa solamente del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral tiene la responsabilidad de, primero, motivar a que la gente participe, segundo, explicar cómo se va a hacer esa participación, qué se está eligiendo. Creo que lo han hecho tarde y mal. Hay poca explicación muy poca, sobre cómo votar para la gente, ¿no? Y qué se está eligiendo, ¿no? Creo que hay muy poca información sobre eso. Pero también, obviamente, es gran responsabilidad de las propias organizaciones políticas, que, reitero, han llegado muy agotadas a este proceso. En diciembre tuvieron grandes dificultades para definir sus candidaturas, tanto que rellenaron sus listas para después anular casi la mitad de sus listas. ¿Y no ocurre esto porque hay un exceso de normativa, la cantidad de televisión que puedes usar, la cantidad de spots que puedes utilizar, etcétera? Entonces no tienes un espacio lo suficientemente amplio como para poder informar adecuadamente. O sea, de pronto un candidato en cualquier ciudad lo que quiere es hacer conocer su propuesta, qué va a construir, cuántos puentes va a hacer, etcétera. Pues es una elección ganada, ¿no?, por el ofertismo. Y ya no se dan tiempo para decir vamos a votar esto, esto y esto, ¿no? Es que puedes hacerlo a través de propaganda electoral en medios, que tienes 30 días, que en rigor terminan siendo 27, o puedes hacerlo durante todo el proceso de la campaña, que son 90 días. Yo leí esta mañana que decían, hemos tenido muy poco tiempo para la campaña, algunos candidatos se quejaban, pero la campaña la han iniciado después de Carnaval, o sea, no la han iniciado en diciembre cuando inscribieron candidatos, ni en enero, sino José Luis, al finales de febrero. Pero no es más difícil que el ciudadano conozca qué está ofreciendo un candidato si es que el candidato no hace no pautea un spot en la televisión, un spot en la radio, etcétera. Es la manera más efectiva que la gente pueda conocer. No creo. ¿Y eso es solamente 30 días? Pero no es la manera efectiva de ganar. Por ejemplo, hay un candidato No, en Sucre. de dar a conocer. Bueno. De dar a conocer, no de ganar, por supuesto. Se gana de otra manera. Todos sabemos que se gana de otra manera las elecciones. ¿No? Pero de dar a conocer, es decir, yo estoy ofreciendo no sé cuántos puentes, no sé, lo que sea que vayan a ofrecer estos candidatos, ¿cómo se lo dan a conocer a la población si es que solamente tienen 27 días? Pero el spot televisivo de 30 segundos es solo una parte, y no sé si la más importante que tienen las organizaciones políticas y candidaturas para hacer conocer sus programas de gobierno.
Están las entrevistas, están los foros, pero dentro están de los espacios. 90 días pueden proponer. Lo que no pueden hacer es no pedir el voto. Pueden proponer, ¿no? Pero lo que dice José Luis es que empiezan tarde, ¿no? Es seguramente por esta dificultad de que las dos por la dificultad del carnaval. Han venido en cadena. Y del fin de año, y del carnaval, y de todo eso, pero... Bueno, y también tienen mucha responsabilidad los medios, ¿no? Está el órgano electoral, están las organizaciones políticas y los medios, que yo veo que han hecho un gran esfuerzo por sacar separatas, por hacer programas especializados, por difundir, por hacer entrevistas, no sé qué, pero ha sido insuficiente. La mirada que tenemos, por lo menos en las ciudades de esta elección, son las 9 gobernaciones y las 9 ciudades capitales más el Alto. Y lamentablemente es que no alcanza una que otra ciudad intermedia, ¿no? Tanto en y donde va a haber muchas sorpresas, ¿no? Y van a haber muchas sorpresas en ciudades intermedias, en otros municipios. Sobre eso no tenemos casi ninguna información. Muy poca. Encuestas son solo a nivel de ciudades capitales y gobernaciones, no tenemos encuestas sobre más municipios, ¿no? Entonces creo que ese es un tema también que debería plantearnos desafíos en términos de información pública, en términos de cómo garantizamos la participación informada de la ciudadanía. Eso también es porque, claro, como las elecciones son locales, entonces como que la información, digamos, se queda ahí, localmente, en el municipio, también, ¿no? Muy pocas informaciones salen más allá. Por ejemplo, como el de Chulumani, digamos, donde hay un candidato cuestionado, un candidato acusado. Se inhabilitó al candidato el sábado. Se los restituyó. Se lo restituyó. Se lo restituyó, entonces, porque creo que ese tema tiene que ir a materia penal. Pero pocos municipios, digamos, tienen este conflicto y entonces sale más allá de las fronteras. Pero se queda ahí en lo local, ¿no? Y eso, bueno, como es una elección municipal, creo que tal vez tampoco tendría que ir más allá. Lo que sí, la educación democrática o ciudadana, de elección, de comprensión por ejemplo, del significado de un consejo, ¿no? ¿Cuál es el valor de un consejo? ¿A quiénes vas a elegir? Claro, de una asamblea departamental. Ese trabajo tendría que haber sido muy anticipadamente, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral. Porque hasta ahora hay mucha gente, ¿no?, que no comprende cuál es el valor de una asamblea departamental y del Consejo Municipal. Incluso tal vez van a tener problemas a encontrarse con la papeleta de que hay que votar arriba o abajo o cruzado, ¿no? Entonces esas dificultades quizás lo tendría que haber previsto el Tribunal Supremo Electoral mucho más antes. Vámonos un corte, vamos a volver a hablar de los escenarios, cómo han quedado los escenarios departamentales. Quédese en el corto verano. Esta noche estamos con Andrés Gómez, director del BOL, y con el investigador José Luis Exeni. Quédese con nosotros.